Just before we have our sermonic selection, I want to make sure I adequately introduce my brother who will be bringing the Word of God to us today. Pastor Ever Magana. As our family takes their seats, I want to give them a moment to get back into their seats and give our musicians a chance to prepare for our sermonic selection. Pastor Ever Magana is the esteemed pastor of the Mission Batista Hispana de Westchester Church here in this very building. For those of you who are visiting with us, First Baptist worships at 10:30 each Sunday morning. You're welcome to come back and join us at any time. And Mission Batista worships at 12:30 each Sunday afternoon. And you're welcome to come back and join them as well. But our pastor for the morning was born in El Salvador. He is the husband of the wonderful Veronica Magana, and he's the dad of these two right here. Good morning, ladies. The beautiful family that have come together and joined our family just several months ago. He's a graduate of Nyack College, my alma mater, so we're brothers in more ways than one. He studied at Eastern University, Palmer University, and began his ministry in a place that I love dearly, Brooklyn, New York, in 2011. He moved from there to Manhattan in 2014, and since April of 2023 has been the esteemed pastor of this wonderful church. And on Easter Sunday morning of this past year, one day before he began his job, he was right here worshiping with us on Easter Sunday morning at Easter sunrise service. That was the first chance he and I began to work together technically in ministry. And we haven't stopped working together ever since. He's a brother, he's a friend, he's a pastor to this wonderful church, and I thank God that he will be bringing the message to us this morning. After this sermonic selection, the next voice you will hear will be that of the Pastor Ever Magana. If you could please open your hymnal book and the page 481. Come just as you are. Hear the Spirit call. Come just as you are. Come and see. Come receive. Come and live forever. Come just as you are. Hear the Spirit call. Come just as you are. Come receive Christ the King. Come and live forever. Come just as you are. Hear the Spirit
as you are. Come and see, come receive, come and live The love of God by sending His only Son to be born in this world to save us. El amor de Dios que envió a su único Hijo a este mundo para salvarnos. That is what we are going to talk about today. We are going to try to translate. Vamos a tratar de traducir el mensaje. It's not easy. And I ask patience for this transition. My wife is going to help me. We are going to do it in a way that we had never done it. Other times I have preached and she follows me as I talk and she translates. But this time, I had 3 points in the sermon, and I'm going to do point number 1, and then she's going to say that, she's going to translate that point, and then and so on until I finish. But we're not going to do like as I go, we're going to do by the 3 points. So, vamos a tratar algo que nunca lo he hecho. En otras ocasiones, cuando he predicado, ella me sigue en la traducción, oración por oración, pero en esta vez vamos a hacerlo, yo voy a decir tengo 3 puntos en el sermón. Yo voy a decir el primer punto completo y luego ella lo va a traducir, luego hasta que termine los 3 puntos. Espero que tenga paciencia conmigo en la forma en que vamos a hacerlo en este día, pero déjeme decirle, es un privilegio el que podamos estar juntos. It's a privilege to be together, to celebrate, to commemorate, to remember the coming of Jesus Christ to this world. Es un privilegio el estar juntos para que conmemoremos, para que celebremos, para que recordemos la venida de Jesús a este mundo. Todos tenemos acá en la pantalla el tema y la lectura que ya hemos tenido de Efesios capítulo 3, 14 al 21. We have on the screen here the reading and the theme. Voy a pedir a Cristina si puede poner la primera vista acá. Estamos en la 4ª semana y última semana de Adviento, la cual corresponde al amor que Dios manifestó al enviar a su Hijo a nacer en este mundo. Dios es amor. Ese amor se continúa manifestando y nos invita a que nosotros también le amemos a Él y que nos amemos los unos a los otros. Qué hermoso es tomar tiempo para recordar que el Hijo de Dios nació hace 2000 años en Belén de Judea, como lo relatan los evangelios. Jesús vino con un mensaje de esperanza, paz, gozo y amor. No podemos negar ni olvidar que la venida de Jesús a este mundo es la máxima expresión de amor demostrado por nuestro Padre Celestial. Como lo dice el versículo muy conocido de todos, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Dios nos amó y lo demostró dándonos a su único Hijo. Nosotros también debemos reflexionar profundamente sobre este amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, y cómo este amor tiene el poder de transformar nuestras vidas. Este es el amor del cual el apóstol Pablo nos habla en el pasaje que hemos leído. We are already in the fourth week of Advent, which corresponds to the love that God manifested by sending his Son to be born into this world. That love continues to manifest itself and invites us to love him and one another as well. How beautiful it is to take time to remember that the Son of God was born 2,000 years ago in Bethlehem of Judea, as the Gospels narrated. Jesus came with a message of hope, peace, joy, and love. We cannot deny or forget that the coming of Jesus to this world is the maximum expression of love demonstrated by our Heavenly Father. As the great verse of St. John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life." God loved us, and he showed it by giving us his one and only Son. We too must reflect deeply on this love of Christ that surpasses all understanding, and how this love has the power to transform our lives. This is the love of which the Apostle Paul speaks to us in this passage that we have read. Veamos ahora algunas de los puntos que Pablo menciona en este capítulo 3 de Efesios. Si usted tiene su Biblia, ábrala en Efesios capítulo 3. If you have your Bible, you can open it in Ephesians chapter 3. And we are going to see what Paul is saying about love in this chapter. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de Efesios y vamos a ver lo que Pablo nos habla acerca de este amor. Pablo, el apóstol Pablo, se pone como ejemplo y habla de su experiencia personal en ese amor con Dios. ¿Cómo está nuestra experiencia de amor con Dios? ¿Tenemos nosotros una experiencia para contar, así como el apóstol habla en este capítulo 3 de Efesios? Veamos lo que Pablo habla en los primeros versículos. Yo quiero leer los primeros versículos del capítulo 3 porque quiero que usted vea cómo Pablo está hablando acerca de esa experiencia con Dios. Y dice el capítulo 3, versículo 1 al 7, se lo voy a leer así rapidito. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa de Cristo de Cristo Jesús por medio del Evangelio, el cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios para que me ha sido dada según la operación por su poder. Déjeme explicarle qué es lo que Pablo está diciendo en estos versículos, por eso es que se los leí. Pablo habla del plan de la gracia de Dios. Del plan de la gracia de Dios. Dios tiene un plan de gracia para nosotros. Habla del misterio de la promesa de Cristo mediante el Evangelio. Habla de un regalo, o del regalo de Dios que Dios nos ha dado. Habla del plan divino.
Habla del misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, pero que ahora ha sido revelado en Cristo a través de su amor al venir a este mundo. De lo que Pablo está hablando aquí es del misterio de cómo Dios le escogió a él para llevar este mensaje del Evangelio a los gentiles y a todos los que reciban a Cristo en su corazón. El punto es este: ¿cómo un hombre como Pablo, que era perseguidor, podía ahora hacer esto? La respuesta es: solamente cuando se ha tenido la experiencia de amor con Dios. La Madre Teresa dijo, todos sabemos quién fue la Madre Teresa, ¿verdad? Y lo que hizo. Y ella dijo esta expresión: cuando tú te das cuenta cuánto Dios te ha amado, entonces tú solo puedes vivir radiando ese amor. Amen. The passage of reference is Ephesians 3, chapter 3, verse 1 through 7. And it says, "For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. That is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. In reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to men in other generations, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together the promise in Jesus Christ. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of the powers." Let's quickly look at some of these things that Paul mentions. Paul uses himself as an example and talks about his personal experience in that love with God. How is our experience of love with God? Do we have an experience to tell like the Apostle Paul? Let's see what Paul is talking about in the first verses of chapter 3, verse 1 through 7. He speaks of God's plan of grace. God has a plan of grace for us. He speaks of the mystery of Christ's promise through the gospel. He talks about the gift that God gave him. He talks about the divine plan, and he speaks of the mystery that has remained hidden in God since the beginning, but now has been revealed in Christ through his love when he came into this world. What is Paul talking about here? What Paul is talking about here is the mystery of how God chose Paul to bring this gospel message to the Gentiles and to all who would receive Christ. The point is this: how can a man like Paul, who was a persecutor, now do this? The answer is only it is only when you have experienced God's love that this can be done. Mother Teresa said it like this: when you realize how much God has loved you, then you can only live radiating that love. Vamos ahora a tomar nuestras Biblias una vez más y ver los versículos 14 en adelante en Efesios, que ya fueron leídos en inglés y en español al principio del servicio, pero hay otra verdad excelente, tremenda en estos versículos acerca del amor que Pablo está expresando, que desea y ora y le pide al Señor que todos podamos recibir ese amor y tener ese amor en nuestros corazones. Efesios 3, 14 al 21, el pasaje que hemos leído es una oración apasionada de Pablo por la iglesia de Éfeso. Lo que pide es que los creyentes puedan comprender y experimentar el inmenso amor de Cristo, un amor que trasciende todo conocimiento humano. Este pasaje habla de la plenitud de Dios que los cristianos estamos llamados a experimentar. Pablo enfatiza que los cristianos vivamos en la certeza de que el amor de Cristo es el fundamento y la plenitud
de toda la vida cristiana. El argumento de Pablo para expresarse de esta manera ante la iglesia de Éfeso es que él, o sea Pablo, él mismo, es testigo de lo que está hablando, porque él está viviendo en carne propia lo que dice. En Efesios, en los primeros versículos ya hemos visto de este capítulo cómo Pablo nos cuenta cómo él se siente referente a la experiencia que ha tenido con Cristo y lo que el amor de Dios ha hecho en su corazón. Ese es el deseo y la oración de Pablo en los siguientes versículos, del versículo 14 en adelante. Veamos lo que Pablo pide en su oración y lo que Pablo resalta en la oración que él hace también en estos versículos del 14 en adelante. Él pide que los cristianos de Éfeso sean fortalecidos en el hombre interior por medio del Espíritu. Él pide que habite Cristo por la fe en sus corazones. Él pide que sean arraigados y cimentados en amor. Él pide que sean capaces de comprender la magnitud del amor de Dios en cada uno de los hermanos. Quiero compartir con ustedes una pequeña ilustración o una pequeña historia, como deseemos llamarle. Imagínense que estamos en un vasto desierto, caminando bajo un sol abrasador, cansados, con sed. De repente en la distancia vemos un pozo. Al llegar descubrimos que no solo es un pozo, sino que una fuente inagotable de agua pura y fresca que brota con abundancia, suficiente para calmar no solo nuestra sed, sino la de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Así es el amor de Dios. Es suficiente para todo aquel que está dispuesto a recibirlo y traerlo a su corazón. Al llegar descubrí, esta fuente nunca se seca, siempre está allí, ofreciendo más de lo que podríamos necesitar. In the verses that we read earlier in the service, Ephesians chapter 3, verse 14 to 21, this is Paul's passionate prayer for the church in Ephesus. What he asks is that believers can understand and experience the immense love of Christ, a love that transcends all human knowledge. This passage speaks of the fullness of God that Christians are called to experience. Paul emphasizes that Christians live in the certainty that the love of Christ is the foundation and the fullness of the entire Christian life. Paul's argument for expressing himself in this way to the church of Ephesus is that he himself is a witness of what he is speaking about, because he was living in his own flesh what he was saying. In the first 13 verses of this chapter, Paul tells us how he feels about the experience he has had with Christ. That is Paul's desire and prayer in the following verses. Let's see what Paul asks. He asks that they be strengthened in the inner man through the Spirit. He asks that Christ dwell in their hearts through faith. He asks that they be rooted and grounded in love. And he asks that they be able to understand the magnitude of God's love. Let me tell you a story. Let's imagine that we are in a vast desert, walking under a scorching sun, tired and thirsty. Suddenly, in the distance, we see a well. Upon arriving, we discover that it's not only a well, but an inexhaustible source of pure and fresh water that flows abundantly, enough to quench not only our thirst, but that of all those around us. This is the love of God. This fountain never runs dry. It's always there, offering more than we could ever need. Déjeme entonces venir al último punto, y es el que tiene que ver con la profundidad del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Se ha sentido usted alguna vez confundido, queriendo entender el amor de Dios?
¿Será que podemos comprender a totalidad el amor de Dios? Estas son preguntas que nos podemos hacer en este día. Déjeme decirle, si nosotros quisiésemos entender a la profundidad del amor de Dios, no. La respuesta es no. Sí podemos comprender algunos aspectos del amor de Dios, pero no la totalidad. Eso es lo que el versículo 19 dice. Nos dice que el amor de Dios excede todo conocimiento. Y no es que el conocimiento sea malo, el conocimiento es bueno, pero lo que dice es que el amor de Dios va más allá de todo conocimiento humano. La verdad es que Dios siempre estará ahí para amarnos, aunque muchas veces no entendemos. Por eso algunos hombres de nuestros tiempos han llegado a decir estas grandezas acerca del amor de Dios. And now we all going to have to turn our minds into English only, because what I'm going to show you now is only in English. But let's see what this great man had said about the greatness of God, the love of God. And this is the first one. God's love is like an ocean. You can see its beginning, but not its end. Lo dijo Rick Warren. O sea, si tratamos nosotros de entender el amor de Dios o de comprender la totalidad del amor de Dios, se nos hace difícil. Entendemos algunos aspectos del amor de Dios. Voy a dejar que mi esposa traduzca este último párrafo y luego le muestro el resto que tengo, que están bien buenos. The depth of God's love that passes all understanding. Have you ever felt confused, wanting to understand the love of God? Will we be able to fully understand the love of God? The answer is no. Yes, we can understand some aspects of God's love, but not all of it. That's what verse 19 tells us, that the love of God surpasses all knowledge. Not that knowledge is not necessary, but what it says is that God's love goes beyond all human knowledge. The truth is that God will always be there to love us, even if we often do not understand it. That is why some men of our times have come to say these great things about the love of God. Ok, la próxima vista que vamos a ver, yo sé que le va a gustar al pastor de esta iglesia, y no es que la ponga para que le guste, sino porque la encontré y tiene que ver con el amor de Dios. I'm going to say it in English. This next Slide. slide, I think it goes to you because you made that, yes. Let's see it. You see? ¿Qué dice esta? The shape of true love isn't a diamond, it's a cross. Esto lo dijo Alicia Brookswood. Veamos la próxima expresión del amor. Vamos a ver, Cristina. Let's see the next expression of love. Go ahead. Can you read it? Yo no lo veo bien. Yo no lo puedo leer bien. God loves each of us as if there were only one of us. Esto lo dijo Saint Augustine. Veamos la próxima. Estoy concluyendo, pero quiero dejar estas ideas, quiero dejar estos mensajes acerca del amor en cada uno de nuestros corazones. I'm almost concluding, but I want to share these thoughts with you about love. Este dice, God loves love for us, proclaimed by each sunrise. Y creo que tengo una más. And I think I have one more. Can you read? Es que no veo aquí. No lo veo. Ok, vamos a leerla por acá. Pero usted la puede leer ahí también. No matter what the storms you face, you need to know that God loves you. He has not abandoned you. Y esto lo dijo Franklin Graham. Tenemos una o dos más, creo. Through our
feelings, though our feelings come and go, God's love for us does not. C.S. Lewis. ¿Quién sabe quién fue C.S. Lewis? Varios acá. Y la última que tenemos acá, ¿tenemos una más o esta es la última? Creo que esta es la última. Ok, déjenme concluir entonces en este día que estamos hablando acerca del amor. El discurso del amor de Dios se resume en esto. Dios nos amó tanto, demostrando al enviar a su único Hijo para un sacrificio perfecto. El apóstol Pablo nos cuenta su experiencia con ese amor de Dios, cómo fue que operó en él. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que su oración es que todos ellos reciban y sean saturados del amor de Dios en todo su ser. Y nosotros ahora, de la misma manera, tenemos que sentir ese amor de Dios en nuestros corazones. Tenemos que vivir ese amor de Dios en nuestros corazones. Tenemos que experimentar ese amor de Dios. Le pregunto yo en este día, ¿tiene usted alguna experiencia de amor que Dios le ha dado en su vida? Es nuestro deseo que el Señor, Dios Todopoderoso, llene nuestros corazones de su amor que sobrepasa todo entendimiento. Amén. In conclusion, the speech on the love of God is summarized in this. God loved us so much, demonstrating it by sending us his only Son for a perfect sacrifice. The Apostle Paul tells us his own experience with that love of God, how it operated in him. Paul tells the church of Ephesus that his prayer is that they all receive and be filled with the love of God in their entire being. And us now, have we experienced that love? Do we have experiences of God's love in our lives? It is our desire that the Lord God Almighty fill our hearts with this love that surpasses all understanding. Amen. Oremos. Let's pray. Let's pray. Te damos gracias, Señor, por tu amor demostrado para nosotros al enviar a tu único Hijo a este mundo. Y en este día que como iglesia recordamos ese momento en que Él vino y nació y creció y dio su vida y resucitó y está a la diestra del Dios Padre. Nos regocijamos y nos alegramos el saber que hay un Dios que nos ama y envió el regalo perfecto a su único Hijo. Gracias, Dios. Amén. Amen. Now try it in Spanish. Amen. See, you learned some Spanish today.